Buenas noches. La Asociación Mexicana de Tanatología les da la bienvenida a nuestra sesión académica del mes de mayo. En esta ocasión tenemos una sesión especial por el tema que se va a abordar y que generalmente ya desde hace algunos años la asociación ha dedicado esta sesión precisamente a analizar lo que se vive cuando se tiene la pérdida de la madre. Aquí en primer lugar quisiera antes darles la bienvenida y compartir con ustedes las actividades principalmente que estamos organizando y que es nuestro 10º Congreso Nacional en Tanatología, que se va a llevar a cabo del 5 al 8 de noviembre, el cual les invitamos para que lo vayan anotando en sus agendas, y que tiene como lema aprendiendo a cuidar en la vida y la muerte. Va a ser una experiencia muy interesante. Van a participar profesores con amplia experiencia y se van a tocar temas de actualidad muy importantes para todas y todos aquellos que estén interesados en el campo de la tanatología. Sin más preámbulos, me doy precisamente pasamos a la presentación de nuestro profesor que el día de hoy nos acompaña para abordar este tema, que es el psicólogo y tanatólogo Víctor Bolaños. Él es psicólogo, terapeuta y tanatólogo y tiene ya una amplia experiencia en este campo, y muchos de ustedes ya lo conocen porque participa con nosotros como profesor en los diplomados de tanatología y tanatología clínica. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar. Y bueno, pues van a recibir ahorita un tríptico del Congreso. Y bueno, la primera parte del Congreso va a ser del precongreso, que le llaman ahí. Va a haber unas talleres. Yo voy a dar uno, así que se llama ¿Cómo decirte adiós? Y entonces, para que se animen y vayan a este precongreso y el congreso, que va a estar muy nutrioso. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema cuando muere la madre. Y dice: Dios no podía estar en todas partes y por eso creó a las madres. Y en ese sentido quisiera que pusieran un poquito su corazón en paz, que se sientan un poco tranquilos, porque lo que vamos a ver el día de hoy va a ser de nuestra creadora, de la persona que nos dio la vida y de todo lo que ella representa para todos nosotros. Entonces, ya me alcanzan ahí. Bueno, pues entonces dice: si ser madre es la misión más noble del mundo, ser tu hijo es el obsequio más maravilloso que me vino del cielo. Recordemos algo que es muy importante. Para muchas personas, cuando han estado en el peor momento de su vida, y las personas que han tenido como la mala fortuna de haber perdido un hijo, piensan que ese es el dolor más grande que existe. Sin embargo, uno, el duelo más grande que existe es el que el paciente nos refleja. Y dos, si el duelo más fuerte es la pérdida de un hijo, es porque hay un amor incondicional hacia el hijo. Y entonces, de esa misma manera, el hijo, cuando pierde a la madre, tiene una de las pérdidas más fuertes que pueda existir, porque el vínculo va en dos sentidos. Entonces, perder a la madre es tan fuerte y tan doloroso como para una madre es perder al hijo.
porque el amor va en los dos sentidos. Por eso es que para muchos nos cuesta mucho trabajo entender el por qué se tiene que ir nuestra madre, se tiene que morir, aunque sea un proceso de vida y aunque sea un momento tan doloroso. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero a veces el tiempo no es suficiente. Lo realmente importante es lo que haces con el tiempo para sanar este dolor. Frente a una de las pérdidas más importantes que un ser humano puede tener. Es decir, muchas personas piensan que el tiempo lo puede curar, ¿no? Pues ya pasará y sanarás. Pero la realidad es que a veces el tiempo no es suficiente. Y si el tiempo no es suficiente, entonces lo que procede es tener que someternos a una terapia en donde vamos a tratar de acortar el tiempo para poder sanar. Esa es una de las bondades que nos ofrece la tanatología. El acortar el tiempo para la aceptación de la pérdida. Cuando nosotros tenemos una pérdida tan significativa como es la pérdida de la madre, suceden muchos eventos alrededor de la familia, muchos eventos alrededor de uno mismo, porque ese evento tan significativo, y no importa si la madre fue buena o no, si tuve varios conflictos con la madre o no, si fui su consentido o no, el simple significado de la madre hace que por sí solo tenga un significado importante esa pérdida. Entonces, en nuestro país, la madre tiene un significado muy importante. Culturalmente, la madre es el eje de la familia. Culturalmente, la madre en México y en América Latina es quien fundamenta lo más preciado que puede tener un ser humano, que es la familia. Y si ella es la encargada de esto, pues obviamente que su pérdida se lleva muchísimas cosas. Pero una de las más importantes es cuando nosotros pasamos por ese desequilibrio emocional, por el cual vivimos en este proceso tan difícil. Entonces, déjenme quitar esto porque ya entra en calorcito. Si tienen alguna pregunta o duda o lo que quieran, pues me van diciendo, vamos a ir intercambiando información. ¿Qué es el apego? Ok, cuando hablamos de las pérdidas significativas y hablamos también de lo que significa la madre, pues tendríamos que saber desde dónde viene esa situación de amor tan incondicional. Y eso se llama apego. En muchas culturas, que no es la nuestra, dicen que el apego no debería de existir, que el apego es algo que va dañando al ser humano. Sin embargo, en nuestra cultura, eso es lo que hay. Y entonces, pues con eso hay que trabajar. ¿Y qué es el apego entonces? Es el vínculo amoroso que creamos con otro ser. En este caso, el vínculo que forma la madre con el hijo. Y este vínculo en la primera etapa de la infancia, en la primera infancia, es muy importante. Sin él, el niño no podría tener un desarrollo normal ni adecuado. En el momento en que la madre lo está lactando y hace el contacto visual con él, en ese momento está empezando con esta relación, con este vínculo de apego, y es tan importante para el niño ese contacto psicológicamente, que por eso es que eso al niño le da seguridad y le da protección. El apego en la primera infancia es muy importante y es necesario para el desarrollo de cualquier ser humano.
Se va haciendo complicado conforme van pasando los años, ¿no? Porque ya cuando tienes 30 y sigues con el apego con la mamá, pues ya empieza el problema con las suegras, ¿no? O con las hijas. Pero la realidad es que el apego sí es importante en la primera infancia, es necesario para los niños, para ese crecimiento adecuado. Sin embargo, ese vínculo que se forma con la madre es lo que nos va dando la fortaleza y la seguridad para ir creciendo en esa primera infancia. Entonces, estamos hablando que hemos creado un vínculo importante con la madre, y ese vínculo es de amor, pues en ese sentido es que estamos creciendo y alimentándolo día con día. Recordemos que la madre no es quien te da únicamente la vida. La madre es la persona que cumple con esa protección y esa seguridad durante la primera infancia y en la segunda. Es decir, a veces la que te da la vida ni siquiera se ocupa de ti por diversas circunstancias, pero hay otra mujer que sí se ocupa, y esa antes era la nana. Bueno, hoy también, pero hay unas guarderías, etcétera. Pero antes era la nana. Antes, hace 2 siglos más o menos, cuando estaban las mujeres no criaban a los hijos, los criaban las nanas. Y los hijos hacían el vínculo con la nana. El apego era con la nana. Las mamás figuraban como segundas personas. Y cuando se moría la nana, entonces sí, el hijo tenía un gran dolor. Pero no podría representarlo o no lo podía demostrar porque era la nana y la nana era una sirvienta. Pero con esto a lo que quiero ir es cómo es tan importante el apego, y no solamente tiene que ser con tu mamá que te dio la vida, sino con quien funge como madre. Y esa persona tiene realmente gran mérito en la vida de cada persona. Por eso hay que tomar en cuenta que la madre es la que te tocó. Cuando la madre se muere, hay una sensación de orfandad. No importa qué edad tengas, hay una sensación de orfandad. Había una paciente que tenía como 80 años, y algunos ya se los había contado, tenía como 80 años, y se murió su mamá, que tenía casi 100. Y esta señora de 80 años lloraba como niña, con un sentimiento y con un dolor, porque se le había muerto su madre. Y sus nietos les decían: ay, abuelita, pero si ya estás cerca, tú también, ¿no? ¿Qué lloras? Y ella decía: los sentimientos no envejecen. El ser humano va envejeciendo, pero los sentimientos no envejecen. Por tal motivo, el amor a la madre nunca envejece. Perdura. Por supuesto, es algo que se va alimentando, es un amor que se va haciendo cada día mejor, pero de primera instancia esta señora lloraba muchísimo porque se le había muerto su madre y tenía 80 años, y pareciera que a los 80 no tendría que llorar, pero si era su madre. Y además decía: y me siento huérfana. Quienes estén aquí que ya hayan perdido a su madre sabrán lo que eso significa. Ese sentimiento de orfandad, de decir: ¿de dónde vengo? ¿No? ¿Qué soy? Porque es muy doloroso. Entonces, si hablamos que los sentimientos no envejecen, no hay amor viejito, Puedes tener 80 años y enamorarte, y no es un amor viejito, parece de 20 años, porque los sentimientos no tienen tiempo ni edad. Este sentimiento de orfandad es muy común cuando se mueren los padres. Pero cuando se muere la madre, tiene un sentimiento muy marcado. Por lo que les comentaba en un principio, es quien funge como creadora de la familia. Ese cargo lo tiene, pareciera que se les da sin conciencia, pero son las que se encargan de tener a los hijos juntos o no. Y es una realidad. Hay familias que son muy despegadas porque la mamá no cumplió con esa, no le dio sentido a esa relación. En este país la mujer tiene una carga fuertísima en ese sentido de hacer
sentir parte de a una familia? ¿Por qué siento que no era tu tiempo? ¿Por qué piensa que cuando se muere la madre dices, es que no, siento que no era tu tiempo, tendrías que vivir más? Es como algo que no le encontramos significado, a una situación que dices, no era tu tiempo. Y bueno, y más si fue de muerte súbita, más si fue por accidente. Los hijos no encuentran esa razón de decir, siento que no era tu tiempo. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué piensan que sucede? Porque nunca es tiempo para que una madre se muera. ¿Y tu esposo? Ese sí. Ese sí tiene tiempo, ¿no? Pero, ¿por qué piensan que una madre nunca es el tiempo para que una madre se muera, tengas la edad que tengas? Porque siempre la vas a necesitar, aunque no te lleves bien, ¿eh? Aunque cada vez que te diga, tú siempre la misma jodonga, no. Aunque sea eso, siempre la vas a necesitar. Y entonces, eso habla del poder que tiene la madre en la familia. Y lo que significa la muerte. Mucho es el significado que nosotros le damos a la muerte, por lo cual nosotros no podemos aceptar la muerte de un ser querido y mucho menos el de la madre. Porque en nuestro país el significado de la muerte es algo malo, fuerte, algo que según estamos en algún momento preparados, y el caso es que no queremos que llegue, viviendo en un país religioso, llámenle la religión que quieran, pero religioso, ni aún así la gente está lista para aceptar la muerte. Pero esto no es porque no crean que existe una mejor vida o que te transformas y que creces y no sé todo lo que se supone que pasa cuando te mueres, sino por ese apego que hemos logrado con la madre, tan significativo, y por eso es que es tan doloroso, porque si no tuviéramos, hay personas que no crecieron con ese amor tan fuerte y su vida es tan diferente. Sin embargo, tratan de darle ese sentido de la madre a la esposa. O sea, si tienes tu marido que está, ¿no? Pues ya sabes, ¿no? No tuvo buena madre. Pero la realidad es que cuando en tu relación tú funges como madre y como esposa, es porque esa parte está vacía, no está resuelta en el ser humano. Entonces en los hijos es muy importante el tener esa relación y esa identificación, y sobre todo tener bien entendido lo que la madre significa, y también en los tiempos en los que estás viviendo. Es decir, ¿la madre significa lo mismo para un niño que para un adolescente que para un adulto? ¿Sí o no? ¿Quién dice no? No. ¿Por qué? Porque son diferentes las necesidades de cada persona. Okay, exacto. Estoy de acuerdo que la madre la vas a necesitar todo el tiempo, pero un niño tiene necesidades que él por sí mismo no puede satisfacer. Exacto. En la primera infancia, cuando se muere la madre de un niño, el niño no sufre por ella, ¿eh? Sufre por quién lo va a cuidar, quién lo va a atender, quién lo va a llevar a la escuela. Ese es el sufrimiento del niño. Y si el papá le lleva a otra mamá, pues le diría, mamá, no es tan significativa la pérdida. El problema es que no le encuentran una mamá, ¿no? Ya sea la abuela, alguien, pero la puede sustituir porque hablábamos que la madre es quien funge ese papel. Pero cuando estamos diciendo que la madre no representa lo mismo en diferentes etapas de la vida, así es, porque las necesidades son diferentes. No significa que no tienen necesidades, significa que las necesidades cambian. En un adolescente es un periodo en el que el adolescente tiene una relación muchísimo más fuerte con la madre. Aunque pelea más, tiene un vínculo muy fuerte porque está entendiendo como que, a ver, todo ese amor que me diste, de ese trato que me diste, de esos cuidados, etcétera, estoy como empezando a salir por mis propias alas, pero hay una relación muy fuerte.
Si no hay una desvinculación en ese tiempo, bueno, pues ya se vuelve una relación probablemente patológica, donde el hijo necesita a la madre en la adultez de una misma manera que en la adolescencia y ya no tendría sentido, porque en la adultez tienes todas las herramientas para desarrollarte. Sin embargo, el por qué siento que no era tu tiempo habla desde las necesidades. Y hablamos que las necesidades de los seres humanos son desde las fisiológicas y pasando por las sociales, de estima, de reconocimiento, de autorreconocimiento, y en algún periodo de estos la madre ayuda a satisfacer esta necesidad. Por eso es que la madre tiene un valor tan importante en la familia y en los hijos. Y por eso cuando se va, bueno, no se va, se muere, viene una desestructuración del pensamiento automático. ¿Por qué me siento tan culpable cuando la madre se muere? ¿Por qué creen? Aquí hay muchos tanatólogos, a ver, no se hagan las horas. ¿Por qué creen? Porque sabemos que lo primero que se genera después de una pérdida es punto más, ¿no? La culpa. Y entonces, exactamente, lo primero que se genera es la culpa. Y la culpa es por lo que hice o por lo que dejé de hacer, por lo que di o por lo que no di, por diversas. Y puede ser patológica o puede ser persecutoria, puede ser neurótica. Hay muchos tipos de culpa. Pero lo que quiero que tengan claro es que la culpa se genera automáticamente. No es porque a mí se me generó porque yo sí dejé de hacer cosas. Siempre vamos a encontrar alguna razón para sentir la culpa, pero eso es un mecanismo de defensa ante la muerte. Y todos lo sentimos de alguna manera. Sin embargo, sabemos que la culpa, en nuestro trabajo terapéutico, lo que tendríamos que hacerla sería convertirla ¿en qué? En responsabilidad. Para ayudar al paciente en este sentido a que entienda que no es responsable más que de sus propios actos. Claro, si tú mataste a la mamá, pues obviamente que la culpa está, ¿no? Esa culpa sí ni quien te la quite, ¿no? Pero hablando en términos generales, la culpa es un sentimiento que nace automáticamente después de que existe una pérdida. Y es algo que tenemos que trabajar, y para eso, en esta formación tanatológica, en esta formación que le estamos dando, es aprender a trabajar en ese sentido. ¿Cómo trabajar la culpa con el paciente? Porque es lo primero que se genera. ¿Preguntas? Diga usted. Culpa de un hijo al nacer, muere la madre. Esa culpa es heredada, por supuesto. Esa culpa se la hereda la abuela, el papá, la suegra, ¿no? Cuando tú naciste se murió tu madre, ¿no? Como si tú hubieras sido el responsable, y no saben el daño tan significativo que tiene un ser humano cuando lo responsabilizan de eso que él no tuvo nada que ver. Cuando la madre muere en el parto, es una culpa que él se hereda, que le transmite, y es o el papá o la madre de esa madre, ¿no? Y además lo hacen sentir culpable de verdad. Lo hacen a un lado, psicológicamente, sí tú fuiste. Pero ese es un trabajo muy importante en el cual pueden intervenir todos los tanatólogos, porque ni eres responsable, ni es tu culpa, ni aunque te hayas atorado, pues no. Pues si te atoraste no es tu culpa, es del doctor, ¿no? Sin embargo, es muy recurrente ese tipo de culpas con los pacientes, solo por haber nacido. Sin embargo, pues es el trabajo de hablarle, no es tu responsabilidad. Maestro, Mande. hablaste de desvincular la relación en la adolescencia. ¿A qué te refieres? Los hijos los tienes que hacer responsables de sí mismos y de asumir sus propias actitudes y asumir sus responsabilidades. Es decir, sus actos tienen que asumir la responsabilidad. Si tú no los empiezas a sacar
de esa parte de tenerlo todo el tiempo contigo, sino es, hazte responsable, tienes que trabajar, tienes que, ¿no? Lo que hacen hoy por hoy es, vete a trabajar pero yo te cuido a los hijos, vete a trabajar pero, ¿no? Y no desvinculas. Y el problema existe en que a veces las madres se quieren quedar con esos nietos que sienten que son sus hijos porque los trabajan de esa manera. No desvinculas, ya te casaste, tienes hijos, pues te ayudo pero afuera. No, las madres en este país tratan de, en el sentido de ayudar, tratan de quedarse con las responsabilidades que no les corresponden y no te desvinculas. Por supuesto que cuando se muere la madre, hay personas que los nietos quieren más a la abuela que a la madre, y cuando la madre ya es, los hijos son adolescentes, hay un celo terrible por la hija. Porque dice, yo soy tu mamá, no la mía. Espérame, pues si tú la dejaste ahí toda la vida, por lo menos los primeros 15 años. Y entonces tú ibas a trabajar y tu madre te cuidaba a los hijos. Y ahí, cuando se muere la madre, se le muere la madre a la hija y a los nietos. Y es donde viene esa parte tan dolorosa en la cual a veces no le encuentran un significado de por qué te duele tanto que se murió mi mamá, ¿no? Si no era la tuya. No, pues sí era la tuya. Si ahí me crié. ¿Sí me explicó? Aunque tú seas la mamá. ¿Cómo hacer para no sentir este dolor tan profundo? Estamos hablando que la pérdida de una madre es algo que nos trastorna de manera natural el pensamiento, ¿no? No entiendo qué está pasando. No acepto que se murió. ¿Cómo hacer para no sentir este dolor tan profundo? Muchas personas pueden durar años con el mismo dolor y parece que se murió ayer y ya pasaron 10 años. Y ahí podemos encontrar cuántas personas encuentran ganancias secundarias de esas pérdidas. Y las ganancias secundarias hablamos de lo que no debemos de, lo que yo estoy obteniendo, bueno o malo, a través de hacer todo este espectáculo porque se murió la mamá. Y entonces, eso no me permite avanzar en el duelo, porque el duelo es una elaboración y ahorita vamos a hablar de esa parte. Entonces, ¿cómo hacer para no sentir este dolor tan profundo? Pues una sería entendiendo y aceptando la realidad de la pérdida, de dos, por supuesto, someterte en una terapia tanatológica. Porque para este acompañamiento hay gente que se prepara para ayudarte y salir, y el beneficio de tomar la terapia es reducir el tiempo del duelo, ¿sí? Entonces, esa sería una manera para no sentir ese dolor tan profundo, y otro trabajando en esa misma terapia, trabajando ese tema de las culpas, porque eso es algo que no deja avanzar a los pacientes. ¿Qué es la momificación en tanatología? Muy recurrente en la pérdida de la madre, ¿eh? Acostumbramos en algunas familias a momificar las cosas, es decir, se murió la madre y no tocas ni la cama, no tocas su ropa, no haces nada, la huella que dejó en algún lugar, no quieres limpiar. Parece que esto es una exageración, pero es muy recurrente. Esto es una respuesta normal al duelo. Es natural en muchas personas. El problema aquí es que se puede hacer patológico o enfermizo. Porque la momificación significa el dejar las cosas como ella las dejó el último día. Ni siquiera mueve las cosas del tocador, nada, lo dejan exactamente igual. ¿Cuál es el beneficio de hacer esto? En primera, cuando hay una modificación de las cosas es porque no hay una aceptación de la muerte. Dos, porque tienen miedo a cruzar el duelo, a elaborar el duelo, hay miedo. Y ese miedo, dicen, prefiero pensar que no se murió y se queda todo como está. Y la gente habla con las cenizas, le pone en la mesa las cenizas, ¿no? Y empieza a hacer un jueguito. Le digo, buenas noches, mamita, ya llegué, ¿no? Claro,
en la primera semana, pues mientras te vas acostumbrando. Estamos hablando que el proceso de duelo es a través del procesamiento en el pensamiento de la muerte, y eso no se hace rápido, lleva días. Pero un año hablándole a la caja de las cenizas, de ya llegué y ya te serví de cenar, y hay muchas familias que hacen ese jueguito, y los hermanos no contradicen a la persona que lo hace, le siguen el jueguito, porque como la hermana se va a poner como loca por aceptar, pues preferimos estar jugando a que no pasó nada. Y eso es lo patológico de la situación. Habla de que no quiero aceptarlo, pero tienes que elaborar ese duelo. Por eso la gente puede pasar 10, 15, 20 años en la misma situación y lloran como de verdad si se hubiera muerto ayer, porque no hay una aceptación. Pero cada uno decide en cuánto tiempo quiere llevar su propio duelo. La situación está en aceptar que la madre está muerta. Que duele, sí. Que te cambia la vida, sí. Que se desintegra la familia, muchas veces. La muerte de la madre conlleva una serie de trastornos familiares terribles. Y más si no hizo testamento, ¿eh? No, bueno. Y si lo hizo, también. Por eso es importante tener muy claro esta parte de la situación emocional en cuestión de la muerte. ¿Qué es el duelo? El duelo, si estamos hablando de una pérdida, el duelo es el proceso que se elabora a través de situaciones emocionales diversas. El duelo, si decimos que es un proceso y se va elaborando porque son situaciones emocionales, es la característica principal y la responsabilidad de cualquier persona que ha recibido o que ha tenido una pérdida, la elaboración de su duelo. En otros países le llaman luto, en otros países le pueden llamar como que están en un proceso en el cual ni siquiera pueden hacer algunas actividades. Sin embargo, el duelo se tiene que procesar, se tiene que elaborar forzosamente, se tiene que entender y se tiene que vivir. El tanatólogo es aquel que acompaña a la persona doliente a la elaboración del duelo. Y acompañar es estar para ti en ese momento en el que estás cruzando ese proceso. Es decir, tienes que cruzar, tienes que sufrir, tienes que llorar, porque hay algún mito, ¿no? Que piensan que los tanatólogos, te duele, tienes una pérdida, llámela a un tanatólogo como si hiciéramos magia, y ahorita se te va a quitar el dolor, ¿no? La realidad es que lo que hacemos es acompañarlo, pero para que se meta en ese lugar, para que cruce, para que entienda que ese proceso lo tiene que vivir, tan doloroso como sea. Aquí lo diferente es que no va solo. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la elaboración del duelo y se tiene que hacer. Sabemos que existen diferentes tipos de duelo. Uno de ellos es el duelo anticipado y otro es el patológico. El duelo anticipado es el que se va viviendo antes de que la madre muere. Si la madre estuvo enferma, se viene viviendo todo un proceso de dolor, de diferentes sentimientos, porque la madre está llegando al final de su vida. Y ese duelo se llama anticipado. Pero existe el duelo patológico. ¿Cuál es el duelo patológico? El duelo patológico, hablamos que el duelo es un proceso, el duelo no es dolor. El duelo es un proceso de diferentes sentimientos, no solamente es dolor, ¿sí? El duelo, ahorita vamos a ver cuáles son los sentimientos que más o menos nos van ofreciendo, pero
El duelo patológico es cuando yo obtengo ganancias secundarias y no quiero entender que alguien se murió o que tuve una pérdida. Y entonces no elaboro un duelo, sino voy sintiendo esas emociones, pero no hago nada para sanar. Como por ejemplo, en la momificación, ¿podría haber un duelo patológico? Sí. Por supuesto. Bueno, todo depende de cuánto tiempo sea, pero por supuesto. ¿Por qué no quieres pasar por ese momento tan doloroso? Y cuando hablamos de las ganancias secundarias, que en muchos casos son muy importantes y buenas y en otros no, recuerden que toda pérdida tiene ganancias, y ganancias importantes. Pero también, dentro de esas ganancias hay ganancias que no son muy a favor. Es decir, si yo empiezo a hacer, porque mi mamá se murió, momifiqué las cosas y entonces no quiero que se muevan, y cada vez que vienen mis hermanos yo me pongo a llorar y me pongo a hacer cosas y mis hermanos me dejan dinero, me consienten, por supuesto que cada vez que venga lo voy a seguir haciendo y lo voy a seguir haciendo, porque ese es el beneficio. Y eso es un duelo patológico. No significa que no podría pasar, va a pasar. Sin embargo, cuando tú le dices a la persona, ve a tomar terapia, lo último que van a hacer, porque va a perder todos sus beneficios. ¿Sí estamos claros? Sí. Tengo una pregunta. ¿Sí? En esta parte que mencionaste de la momificación. ¿Dónde estás? Cuando, por ejemplo, la familia es una familia donde están todos muy juntos, como muégano que la llamarían, el estar resignificando rosarios y misas en una cuestión religiosa, también se contaría como una parte de no elaborar el duelo. No, mira. Religiosamente, las familias acostumbran a, pues todo depende también cuando lo hagan, ¿no? Pero si cumple un año y ya hace su rosario en una religión católica y su misa y bueno, pues puede ser que no sea patológico. Pero hay ciudades, hay pueblos en este país donde sacan al muerto de la caja en calaca, lo exponen y entonces le dicen, saluda a tu abuelita porque le vamos a hacer porque es su cumpleaños. Hay pueblos en este país que así lo hacen. Bueno, esto es patológico, pero para ellos es normal. Y entonces bésale la mano y están besando a la calaca y todo, ¿no? Pero si tú me dices que cada vez que cumple o es un aniversario le hacen un ritual, no me parece que es algo patológico, ni tampoco que no haya una aceptación de la muerte, ni una elaboración del duelo. La elaboración del duelo significa que pasas por diferentes emociones, que ahorita vamos a ver cuáles son, y no llegas a la conclusión de estas emociones que sería la aceptación. Y cuando llegas a la aceptación, se acaba el dolor. Es decir, va a llegar un momento en tu vida en el que vas a recordar a tu mamá y nunca más vas a llorar. Y nunca más vas a llorar de esa manera. Te dará nostalgia, te dará melancolía, pero no llorarás con el dolor de la pérdida del primer día. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro? ¿O... Sí. ¿Ah, sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces, y estas son esas fases del duelo que les decía que nos proponen, ¿no? No significa que esto es lo único que existe. Esto es el reconocimiento de los sentimientos, nada más. La doctora Kubler-Ross lo que hizo fue decir, cuando alguien tiene una pérdida, pasa por ese mundo de sentimientos. Y son la negación, la ira, la negociación, depresión y al final la aceptación. Y cuando hablamos de la negación, es lo que nos sucede a todos en el primer instante de saber que la madre murió. De decir, no es cierto, no me está pasando, esto no fue así. Aunque ya sabes que estaba enferma, que ya se tenía que morir, es algo que no puedes aceptar de primera instancia. Porque el pensamiento tiene que procesar la muerte. Hablamos de esa, después de que pasa un tiempo, todas estas son emociones y sentimientos. Hablamos de la ira, y la ira por supuesto que es algo que se siente, el coraje contra tu Dios, el coraje contra los doctores, el coraje contra lo que tú quieras, pero es un mecanismo de defensa.
porque tu organismo, tu pensamiento no ha razonado la pérdida, y una manera de no volverte loco es estallar en ira. Y ese es un mecanismo de defensa muy natural, ni siquiera lo planeas. Ay, me voy a enojar ahorita. No. Te sale desde lo más profundo porque no puedes entender que te está pasando esa situación, o de que se te murió, en este caso la madre. La negociación es el momento en el que haces contacto con tu fe, con tu fe. Es el momento en el que tú pides con ese fervor a tu deidad para que esto que está pasando sea diferente, o tenga una resolución diferente, o te duela de otra manera, ¿sí? Y eso es algo que todos hacemos. Es como un mecanismo de defensa también que me ayuda a disminuir la ansiedad que me provoca la pérdida o la muerte de la madre. Son emociones y sentimientos que se generan y son naturales. Y en todas las pérdidas pasa lo mismo. En todas. Cuando te deja el novio, el esposo, cuando se muere el hijo, cuando lo que pierdas, se te muere el perro, pierdes el trabajo. En todas las pérdidas, las emociones son exactamente las mismas. Hasta que llegamos a un momento de la depresión, que es otro sentimiento, y es que la depresión, cuando es a través de una pérdida, estamos hablando que no es patológica. Es decir, la depresión por pérdida no es enfermedad. La depresión por pérdida es un mecanismo también de defensa, me lleva hacia... La depresión es una tristeza profunda, en donde la energía de mi psique y la energía de mi cuerpo baja a tal grado en el cual yo ya puedo empezar a elaborar y estructurar y a entender diferentes situaciones. Es el momento en que empiezas a utilizar la razón para empezar a entender lo que está pasando. Para eso sirve la depresión, y para eso el cuerpo te lleva automáticamente a la depresión, porque tampoco es algo que digas, yo me voy a deprimir, ¿no? Sino es automática, porque necesitas bajar esa energía para poder empezar a procesar esta situación. Y bueno, ya hablaríamos de una aceptación cuando después de un tratamiento tanatológico encuentras esa resolución del duelo. Es muy difícil y muy doloroso, ¿no?, entender que una madre se muere. Y cuando la madre se muere, independientemente de esa tristeza tan profunda, tan dolorosa, tan inmensa, pareciera que no podemos llegar a esa parte de decir, te voy a recordar sin dolor, o hoy te recuerdo sin dolor. Pero sí pasa ese momento. Solo hay que saber trabajar el duelo. Por eso es bien importante que en toda pérdida se haga una elaboración del proceso de duelo, forzoso, para poder sanar lo más pronto posible. Pero después de que ya hemos reconocido todas estas sentimientos, fases del duelo, todo lo que pasamos, ahora, no se presenta de esta misma manera. No es como escalerita, ¿no? A, B, C y D. Puedes estar en una, regresarte a la otra, y luego puedes estar en depresión y regresarte a la negación. Es un ir y venir constante. No es, ahorita ya voy en la depresión, ya voy a sanar. No, te regresas a veces sin querer, porque necesitas todo este trabajo tanatológico para poder ir procesando este duelo. ¿Preguntas? Mande. ¿Emociones y sentimientos es lo mismo? No. De las emociones vienen los sentimientos. Nosotros nacemos con emociones primarias. Las emociones primarias con las que nacemos son el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el afecto. Esas son las emociones con las que nacemos. Se transforman en sentimientos cuando utilizamos la razón y la experiencia. Es decir, un bebé no nace amando,
nace necesitando. Va aprendiendo a amar conforme se le va enseñando. Y así, de acuerdo a cómo van los sentimientos, las emociones van teniendo un sentido cuando tú vas trabajando tu razón y alguna experiencia. Y entonces ya lo puedes convertir en diferentes sentimientos que pueden ser de desarrollo o de deterioro. Todo depende la situación en la que estés hablando y qué tipo de sentimientos, pero los sentimientos se derivan de esas emociones. ¿Sí? Y por ejemplo, en mi caso, mi mamá murió cuando yo tenía 6 años. 6 años, ajá. Nunca se quiso hablar en la casa porque mi hermana más grande pensó que si no se hablaba, como que nos iba a cuidar en el aspecto de... Emocional, te va a contener. Pasaron muchos años, yo he tratado de trabajarlo porque de ella casi no recuerdo nada. Y a pesar de que yo siento que... ¿Le puedes prestar ese micrófono? Y a pesar de que, bueno, yo ya tenía 6 años, tampoco era una niña tan chiquita, no recuerdo casi nada de ella. Yo siento que en mi corazón fui acumulando mucho enojo, mucha tristeza, mucha envidia hacia las personas que tenían a mano. Apenas hasta ahora, ya mis 61 años, estoy trabajando con una psicóloga todo esto, que creo que me está ayudando, pero a veces pienso, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿No? O sea, ¿por qué no me acuerdo de ella? Siento que de hecho yo estoy todavía enojada con ella. ¿Por qué te fuiste? Como si yo hubiera querido ir. Ella murió en un parto junto con mi niño, ¿sí? Pero todavía en mi corazón siento dolor. A pesar de que ya no he trabajado, hay ocasiones en que, hablando un poquito de ella, pues sí me estoy llorando. Y hay ocasiones en que puedo hablar de ella sin mayor problema, digamos. Y a veces pienso, se irá a sanar esto después de tantos años que siento como que arrastré desde mi niñez hasta ahora todo ese dolor que había hacia ella. ¿Y por qué no? Porque en aquel entonces, bueno, pues yo no sabía todo esto. Y aparte que nos quisieron proteger tanto que lo único que hicieron fueron dañarnos, o al menos a mí, ¿no? Claro. Porque yo sí me sentí muy dañada y a veces me siento dañada por el enojo que se ha acumulado y el coraje en mi corazón. Puedo salir de esto que tengo como 3 meses más o menos, yendo con una psicóloga, sí me he sentido mejor, pero a veces pienso, bueno, ¿hasta cuándo voy a dejar de arrastrar o de seguir jalando? Cuando vayas con una tanatóloga. ¿Dónde estás? Ahí tienes un aladito. ¿Sí? Pues mira, por supuesto que este proceso de duelo no habla de ese coraje que puedes tenerle a la madre, porque la madre ni siquiera la recuerdas. Seguramente es a la pérdida de esa madre que no tuviste, porque por lo que yo entiendo ni siquiera hubo una persona que cubriera esa posición. Y entonces el enojo que tienes es que nadie hizo la posición de madre. No es contra la madre, sino contra el significado de la madre. Y eso es lo que en mi juicio tendrías que trabajar, ese significado de madre, más no la pérdida de esa mamá, porque psicológicamente ni siquiera la recuerdas por la edad que tenías. Pero el significado de mamá es lo que a ti te hace ruido y has estado sufriendo por esa ausencia. Sí, porque yo siempre he sentido que ha sido hacia ella como persona, pero ahorita me doy cuenta que entonces no es hacia ella. No es contra el significado, claro, porque ni siquiera, no puedes estar enojado con alguien que ni siquiera recuerdas. Más bien es el significado y todo lo que no tuviste por no tener una madre, pero es el significado lo que hay que trabajar. ¿Sí? Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Mande. Doctor, ¿por qué cuando ya viene la aceptación a veces uno siente como culpa de sentirse bien? Ese es del trabajo de duelo, esa es una de las principales de los... A ver, eso se le llama, es un mecanismo de defensa también y se llama resistencia. Nosotros somos resistentes a sentirnos bien. En primera, por nuestra naturaleza, porque pareciera que culturalmente no nos deberíamos de sentir bien como seres humanos. Somos un país que fue tan apaleado que tenemos y que religiosamente fuimos
criados para sentir culpa. Entonces, no sabemos de manera innata sentirnos bien sin sentir la culpa por entender que hubo un proceso de muerte, un duelo trabajado y que algo que se sanó. De hecho, las religiones más importantes en este país siguen trabajando, bueno, ya no tanto, pero han trabajado muchísimo con la culpa, porque es a través del sometimiento, es una manera de someter al pueblo. Entonces, la resistencia ese es el primer mecanismo de defensa que se desata después de la resolución del duelo. Es decir, yo ya acepté, ya me siento bien y ahora tengo culpa por sentirme bien. Y además no debo de sentirme bien y entonces me regreso en mi proceso porque no merezco ir a una fiesta y bailar si se murió mi mamá. Espérame, pues lo que has trabajado significa que tú ya puedes ir a bailar y divertirte, porque eso te lo mereces. Sin embargo, culturalmente no es algo a lo que estemos educados. Entonces, ese mecanismo de defensa que se llama resistencia es lo primero que se presenta después de haber aceptado la muerte de la madre o de algún ser querido. ¿Sí? Por eso, en el proceso del duelo lo que sucede es, te regreso, imagínate, se muere tu esposo, te ve tu suegra y te dice, y así lo querías, a ti que te importaba, y te regresa. Sí. No, en vez de que digas, sí lo quise, pero ya se murió, y ahora tengo otro. Y también lo quiero, ¿no? No, pero ese es el proceso. Lo que sucede es que se regresa. Y ese mecanismo es... Pero eso es con lo que hay que trabajar, porque la gente no quiere salir porque no se lo merece. Le quitan todo. O le quitan lo material. A la nuera. Si le dice, claro, le dice, tú no lo quisiste, le quitan todo a la nuera y sufre, ¿no? Y la realidad es que la resistencia es algo que va en contra de nuestro trabajo terapéutico. Porque tú ya estás sanando al paciente y el paciente se regresa, pero por la culpa que tiene de estar contento y de sentirse bien. Pareciera que no se lo merece. ¿Sí? Y entonces hablábamos de la siguiente fase, que es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Y el dolor de la pérdida. Y cuando hablamos de trabajar las emociones, pues es exactamente lo que hacemos como tanatólogos. Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida significa llevarte, afrontar, caminar contigo sobre ese momento tan doloroso. ¿Qué te hace sentir? Que reconozcas el sentimiento que te genera, la muerte de la madre, como decíamos hace un ratito allá. No siempre es dolor y amor, ¿eh? Puede ser enojo, frustración, coraje, lo que sea, y eso es lo que hay que sanar. Eso es lo que terapéuticamente llevas al paciente. Ese dolor, pero por no haber sido el elegido, el escogido, el consentido, también tenemos que trabajar y que ser realistas, que también esa parte es muy dolorosa. Hablamos del mundo ideal y del mundo real. Y el mundo ideal me dice que tendría que ser de una manera, pero mi realidad es otra. Y lo que tenemos que hacer en ese sentido es trabajar con esa realidad. Porque eso es lo que me va atorando en este proceso de duelo. ¿Preguntas aquí? Mande. ¿Podríamos hablar de un tiempo de duelo normal? Podríamos, pues mira, todo depende de las capacidades de cada ser humano, ¿no? En algunos libros dicen que el proceso tarda 1 año y en otros 2. La realidad es que hay personas que en 6 meses sanaron. Lo que pasa es que hay un momento en el que recaes, cuando cumple 1 año, viene su cumpleaños, el Día de las Madres, ¿no? Y eso te regresa un poquito en el proceso de duelo. Por eso es que, pero en términos generales, en los primeros 6 meses a 12, en un trabajo constante, vas sanando y claro que vas a llegar a la resolución. No significa que en 1 año ya estás y no te duele, pero no lloras de la misma manera, ya puedes hacer una vida, ya no estás, cuando estás en depresión, todo se trastorna en tu casa, en tu hogar, tienes que volver a recuperar todo lo que se llevó la mamá cuando murió. Si fue una mamá que murió enferma, todo el trastorno que se ocasionó en la familia cuando la estuvieron cuidando, y volver a recuperar
todo eso que perdiste. Imagina que tú fuiste, en el caso, no sé si te pasaría, pero bueno, en un caso hipotético, una mujer que cuida a su mamá en un proceso de enfermedad, descuida a su esposo, descuida a su familia, se trata de organizar con los hermanos, etc. Cuando se muere la mamá tiene que volver a rescatar todo eso que se fracturó cuando ella cayó en esa enfermedad. Entonces, depende de la resiliencia de cada paciente. La resiliencia es la capacidad que tiene cada ser humano para salir de eventos devastadores. Es decir, todos tenemos como un umbral del dolor, pues así es como un umbral de la resistencia, ¿no? De saber, yo pasé por este momento doloroso y me puedo reponer más rápido que otros probablemente. Entonces depende de la personalidad, de la experiencia, de la familia. Hay muchos factores que influyen para que el proceso sea largo o más corto. ¿Sí? Gracias. ¿Otra pregunta? Mande. ¿Por qué en el caso personal de mi abuela, la ganancia que nos dejó, bueno, para mí, su fallecimiento fue que... Mande. Me ha tocado a mí ver, por ejemplo, o experimentar, que durante, al morirse la madre, me ha tocado a mí ver o experimentar que al morir la madre, los hijos borran toda la parte fea de la madre. Sí. Y nada más dejan lo bonito. Y después viene el rebote. Exacto, en el proceso del duelo. Ahí es donde sale, en el trabajo terapéutico es donde sale que no era tan bondadosa, tan buena, tan cariñosa, tan cuidadosa, ¿no? Pero ese es el trabajo que cada persona tiene que hacer. Para muchos como significado, hablábamos hace un ratito del ideal y del real, ¿no? El ideal es esto, y lo reconocen como tal. Sin embargo, cuando trabajas con cada persona, con cada integrante de la familia en terapia, pues te encuentras con la verdad. Por eso cuando se trabaja el duelo de la madre o del padre en terapia, se trabaja con cada uno de los integrantes a solas, porque cada uno tiene su historia y cada uno sintió diferente el amor de la madre. ¿Qué pregunta tenían ahí atrás? Sí, volviendo a lo de mi niñez, hubo muchas necesidades que no fueron satisfechas y que yo siento que todavía ya a mi edad, pues como que ando tambaleando en algunas cosas, ¿no? Como seguridad, amor hacia mí y hacia otros. Eso se puede, no sé, recuperar poco a poco a pesar de que ya han pasado tantos años. Claro, y no poco a poco, vamos a trabajar más rápido. Por supuesto que sí se puede trabajar, porque eso es un trabajo terapéutico de autoestima. De autoestima y de revalorar esas necesidades de reconocimiento, autorreconocimiento, de esas necesidades de estima. Todo eso se puede reconstruir, solo es que ya te tardaste. Claro, sí. Entonces, Y por ejemplo, entonces esa falta de autoestima es por todo lo que vengo arrastrando. pueden ser factores diferentes, porque la autoestima no solamente se genera por esa creencia, se genera por los significados que yo le doy y el valor y el poder que le doy a otros para opinar sobre mi persona. Y entonces los oídos que le pongo a otros, la manera en que yo veo que otros y como yo lo recibo hace que mi autoestima se degenere o no. Yo soy el responsable de recibir o no lo que los otros me dan. Bueno, pero a pesar de que ya han pasado muchos años, No importa, todavía no te no mueres. importa, ¿verdad? No, todavía no te mueres. Cuando no te mueres, ya se acabó. Todavía no. Gracias. ¿Preguntas? Dale. ¿Dónde acá? Ah. Simplemente los vínculos, las personas, no es lo más importante. ¿Cómo es la madre? Ajá. ¿Qué vínculo que tienes con ella? Entre los hermanos. Hay unos que lo tienen más fuerte, la tengo mayor. Sí, todo depende. Yo les decía hace un momento, cuando trabajas con uno por uno, que el significado que cada hijo le dio a la madre es diferente. Y por supuesto, la manera en que tú recibiste el amor de tu madre es diferente tuyo que tu hermano. Entonces, cada uno tiene una historia que contar de esa madre.
que no significa que es la peor historia, solo que es diferente. Y todo va en función de la percepción que tú tuviste de esa, de cómo recibiste esa información, ese amor, ese cariño, esa atención, esos regaños, etcétera, de la madre. Ok, y entonces el duelo es también dependiendo de ese vínculo. Entre más lo tienes, más apego. Es que depende, no depende de cómo estuviste apegado, depende de cómo es tu capacidad de recibir la información de la pérdida. Porque tú puedes tener poco vínculo y estar azotada. O tener mayor vínculo porque tú crees que el vínculo mayor fue el tuyo, y ella el tuyo, y ella el suyo. Porque lo que tiene una madre es la capacidad de hacer sentir único a cada uno de sus hijos. En términos generales, ¿no? Entonces, no significa que el trabajo es dependiendo el sapo es la pedrada. O sea, a ver, si viene un paciente contigo y dice que la madre se le murió y le duele de una manera, pues esa es la manera. No me importa cómo le dolió al otro. Cuando entre el otro ya sabe cuál es su manera. Lo importante es entender que es el que le está doliendo, es lo que vas a trabajar, y no lo minimizas ni lo maximizas. Solamente encuentras y haces válido ese dolor, el que sea, que para él es infinito. ¿Sí? ¿Preguntas? Aquí hay. Manda. Esta última parte también tiene mucho que ver con la estructura, digamos, mental de cada individuo, ¿no? Porque al final del camino, como tú bien lo mencionas, o sea, si somos 4, 5, 10 o 2 hijos, cada quien percibimos y estructuramos de manera mental muy diferente. Entonces, efectivamente para unos va a ser más, para otros menos, y también la parte de creencias, ¿no? El qué tanto me manejo yo, Claudia, con la culpa, o qué tanto me manejo yo a través del chantaje, o qué tanto, y eso claro, es por eso se hace tan creencia, personal, ¿no? Porque depende de muchos factores a que tú puedas sanar el dolor de la pérdida de tu madre. Por ejemplo, hay personas que están aquí que tienen muy reciente la muerte de la mamá. Y no significa que te debe doler menos o más. Significa, la ganancia de esta ponencia es entender que lo que vives es normal, y entonces eso te va a bajar la ansiedad, es decir, ¿cuándo voy a sanar? En el momento en que tomes un proceso de terapia que te ayude a ir trabajando de esta manera ese proceso de duelo. Tú puedes decir, bueno, el tiempo lo sanas todo y yo me espero solito, pues tú decides cuánto tiempo te vas a echar en ese proceso de duelo. Es decir, puedes echarte 1, 2, 3, 5, 10 años, o en un trabajo terapéutico puedes hacerlo en 6 meses. ¿Sí me explico? La intención de esta ponencia es que cada uno vaya entendiendo que lo que estás viviendo hoy no es patológico, es natural, porque se murió uno de los seres más importantes de mi vida. Y yo les decía en un principio, si el dolor más fuerte es el dolor, la muerte de un hijo, de igual manera debe de ser la muerte para el hijo de la madre, porque el vínculo va en 2 sentidos. ¿Sí estamos claros? Por eso es que duele tanto. No podemos entender de que, bueno, no hay escalas de dolor de qué es lo que más duele, pero en términos generales con quien nos vinculamos más es con quien generamos, con quien sentimos un dolor más profundo. Y regularmente es con los hijos o con la madre. En otros es con la pareja, en otros es con los animales, todo depende. Pero en términos generales y para efectos de esta ponencia es con la madre con la que generamos el principal vínculo. Entonces, a quien le duele más la muerte de la madre, pues es obviamente el hijo. De igual manera que si le hubiera muerto un hijo a una madre, porque el amor es en el mismo sentido. ¿Sí? Otra tarea es adaptarse en un medio donde la madre esté ausente. Significa que vamos a empezar a hacer, en trabajo terapéutico, lo que vamos a empezar a hacer es trabajar en tratar de vivir o de arrasar la vida sin que la madre esté presente. Es decir, tú tienes una responsabilidad contigo mismo, tú tienes una vida, tú tienes unos hijos, tú tienes una vida, porque ya no hablamos de que dependas de otras personas. La simple responsabilidad de seguir viviendo y de vivir de manera digna. Esa es tu responsabilidad como ser humano. Y lo que se te enseña en un proceso de duelo es adaptarte a un medio donde tu mamá ya no existe, pero tú sí sigues viviendo. ¿Y de qué manera lo vas a hacer?
si vives en la misma casa, si cambiaste los muebles, si los cambiaste de lugar, de qué manera vas a tratar de hacer que la vida sea diferente. En este país hay una resistencia muy fuerte, porque pensamos que como me duele, como se murió mi mamá, me tiene que doler eternamente. Y entonces, con el significado que tiene la madre, nos resistimos a recuperarnos, pero la realidad es que tú sigues viviendo y a nadie le importa cómo estás. El único o la única responsable de que tú estés bien es tuyo y nada más. Y ese es tu trabajo y tu responsabilidad. Si tú quieres que los demás estén contigo condoliéndote, ya es elección y tienes que asumir el riesgo. Eso es todo. Si asumes el riesgo, entonces podrás decir, no he sanado porque no me siento bien. Lo que tienes que entender es que cuando duele, cuando se muere la mamá, duele profundamente y no lo puedes evitar. Es una tristeza profunda y no la puedes evitar. Vienen todos los recuerdos de aquella niñez, de aquella adolescencia, de aquellos momentos importantes. Por supuesto que te tienen que doler, pero el dolor no va a ser eterno. En el momento en que lo vas trabajando vas a ir sanando. La situación es enfrentarte a la situación. ¿Sí? Vamos a comenzar. Y lo que vamos a hacer es... A ver, pongan atención. Allá del otro lado también se apagan la luz. Y lo que vamos a hacer es una carta. Y esta carta va a ir dirigida a la mujer que nos dio la vida, a la mujer que nos dio su tiempo, a la mujer que nos dio la crianza, a la mujer que nos dio la educación, a esa mujer que hoy estamos venerando y tratando de aceptar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribirle una carta con todo el sentimiento que me provoca. Si siento que la odio, si siento que la amo, si siento que la extraño, si siento que me duele su ausencia, todo lo que me genera el que ella hoy ya no esté y sea parte de mi vida. Todo lo que me duele su ausencia, todo lo que me provoca que hoy tengo que continuar mi vida sin ella y que además no sé cuánto tiempo me falta, pero lo que sí sé es que la tengo que vivir con dignidad. Entonces, esa carta es desde lo más profundo de tu corazón, desde lo más íntimo. Tómate tu tiempo para hacerlo y escribe eso que necesitas decirle a ese ser que amaste tanto. ¿Estamos listos? Ok, entonces prendemos la luz para que vean dónde van a escribir. Y empezamos nuestra carta a esa mujer que amamos profundamente, pero que hoy ya no está. Si tu mamá aún vive y no le has dicho cosas, este es un buen momento. Si tu mamá está viva, aún así escribe esta carta. Hemos terminado muy bien. ¿Quién quiere compartirnos su carta? A ver, te escuchamos. Mami, en ocasiones siento que ya te he dicho todo, pero creo que nunca me cansaré de decirte que te amo y agradezco todo lo que dejaste para estar a mi lado como tus proyectos personales. Doy gracias a Dios por tener una mamá que me ama, que me procura, aunque a veces en exceso. Por ello es tiempo de decirte que en esta etapa de mi vida es tiempo de volar y asumir yo mis propios riesgos. Sé que tengo las mejores bases que tú me diste: el respeto, el amor y la sensibilidad, las mismas que me hacen entender que hoy puedo afrontar la vida fortalecida con tu amor, y sé que tengo que vivir mi vida y dejar que tú vivas tu nueva etapa de los dulces 60, donde tal vez esos proyectos que en un momento no iniciaste o dejaste inconclusos por cuidar a una niña que nació amarillita, a la cual visitaste un par de meses en el hospital y que no le ofreciste su pecho para amamantarle y darle calor en los primeros meses, y que no por eso te quiere menos. Te pide que seas feliz, nunca es tarde, cada día es una oportunidad para construir y ser más feliz que nunca. Mami, te invito a no ahogarte en ti misma, aprovecha esta etapa y compartamos los días que faltan por vivir con nuestras alegrías, tristezas y también nuestros cambios. Mamá, sabes que aunque tú llegarás a faltar,
Tu recuerdo siempre estará en mi mente y serás el motor que siempre me ha hecho caminar hasta en la oscuridad. Te amo. Muchas gracias. Bravo, qué bonita carta. ¿Alguien más que le gustaría compartir su carta? ¿Tú? Muy bien. ¿Me prestan el micrófono por aquí? Yo lo voy a leer. Y ahorita tú. Buenas noches. Doctor, muchas gracias por esta oportunidad especial para identificarnos con nuestras madres que ya no están aquí en este mundo y las que están aquí en este mundo. Y yo, a lo mejor esta carta que escribí está medio locochona, pero es verdad. Mamita, te doy las gracias por haberme enseñado el amor, la verdad, la seguridad y ser feliz. Amar la Navidad, a ser limpia. Me enseñaste a festejar las fiestas importantes, porque mamá era muy alegre y en el momento de que era una fiesta, pues hasta se disfrazaba mi mamá, ¿no? Las fiestas importantes como 15 de septiembre, Día de los Muertos, las posadas, también ser esposa y ser una madre, porque ella nos besaba mucho, nos abrazaba, jugaba con nosotros y yo soy así con mis hijas. Y también pues aguanto muchas cosas como esposa y oriento a mi esposo y nos ayudamos, gracias a mi mamá también. Y sobre todo amar a Dios. Mamita, te veo cuando mi casa está limpia, tú estás ahí, siento tu presencia. Gracias, te amo, porque cuando hago mi quehacer y veo todo limpio, mi mamá siempre me enseñó a ser limpia y la veo ahí que está, es la presencia de ella, la limpieza. Algún día nos juntaremos para siempre. Te amo. Muchas gracias. Gracias. Y esta última carta que vamos a leer es la tuya. Gracias. Gordita, hoy en muchos días me arrepiento de no haberte dicho te amo, no haberte abrazado ni dado muchos besos que hoy quisiera darte y ya no puedo hacerlo. Te agradezco infinitamente tu ayuda con mis hijas, tu tiempo y enseñanza a ellas. Yo recuerdo que algunos años quizás fui rebelde contigo y me dijiste cosas que me lastimaron profundamente en el corazón. Ahora ya las he olvidado. Gracias por tu tiempo cuando yo iba en el jardín de niños sacándome fotos. Gracias por tu lunch a la hora del recreo en la primaria. Gracias por mi comida cuando estudié mi formación como educadora. Gracias por tener todo lo que yo necesitaba. Solo hubiera querido estar más cerca de ti, como cuando ya fui madre y comprendí lo que era tu labor. Estoy muy feliz por los recuerdos que dejaste a mí y a mis hijas, de todas las veces que viajamos juntas, por los cuentos que les contabas, por consentirlas. No creo que el momento en que te quitaron la vida haya sido el mejor. Sé que quizá no era tu momento. Sin embargo, también sé que si ahora estuvieras aquí, sufrirías mucho y no por tu salud, sino por la salud de mi papá, de mi hermano y por la lejanía de Nicolás. Algo que me duele profundamente es ver la falta que le haces a mi hermano Javier, a mi papá y a mi hermano Sergio. Los veo vivir sin un sentido. Me gustaría tanto que disfrutaras la felicidad que ha traído a mi vida mi nieta Sofía. Sé que serías tan feliz como yo. Mami, no solo me haces falta a mí, lo sabes y lo he comentado con mi tía. A ella le causa nostalgia el recordar cuando se hablaban por teléfono. Gorda, te extraño y si ahora he obtenido algunas ganancias secundarias desde que tú no estás, fue para tratar de cubrir tu ausencia. Daría todo y regresaría a mi situación laboral anterior cuando tú estabas aquí. Mami, te amo como a nadie y me haces todavía falta. Busco hacer otras actividades porque de una o de otra forma quiero sentirme feliz. Gracias a la vida por haberme dado una madre maravillosa, luchadora, paciente, excelente ama de hogar y dedicada a toda su familia. Gracias por tu vida y por tu tiempo con nosotros. Te amo y amaré por siempre. Gracias.
es un momento en el que nosotros tuvimos la oportunidad de aprovechar, de hacer contacto con esa emoción, contacto con esa tristeza probablemente, contacto con ese enojo, contacto con eso que no pude decir probablemente o que dije. Es una gran oportunidad. Muchos de ustedes tienen a su mamá viva y es una gran oportunidad para venerarla y cuidarla. Yo tengo a la mía viva, gracias a Dios, aquí está. Mi madre aquí está. Que me acompaña, ¿no? Y la realidad es que hay que darle ese sentido importante a la vida. Entonces, muchas gracias. Eso es todo por mi parte y que tengan una bonita noche. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Y mi hermana también vino, Gracias. Gracias, muy bien, gracias. Gracias.